Y hablemos ahora también de los fallecidos. El número de muertos ha elevado de manera increíble las estadísticas. Los analistas señalan que estamos a poco más de 100 fallecidos. Nos faltan 100 fallecidos para llegar al pico registrado en la primera ola. Tenemos aquí, por ejemplo, los fallecidos diarios, ¿no? Por toda causa, cifras de SINADEF solo en Lima. Miren ustedes la curva, cómo va trepando, cómo ha ido trepando desde los inicios de este año, ¿no? Ahí está, va en ascenso, va en ascenso. Y para analizar esta tendencia, para saber a dónde estamos yendo y lo peligroso que es, tenemos a Rodrigo Parra, es analista también, que va manejando, colocando en sus redes sociales cifras de SINADEF. Rodrigo, muy buen día. Explícanos rápidamente la tendencia y cómo ha ido evolucionando esta peligrosa y nefasta, obviamente, estadística de fallecidos por COVID-19 en el Perú. Bienvenido. Buenos días, Fernando. Cintia, gracias por la invitación. Efectivamente, como tú mencionas, la curva en Lima y a nivel nacional tiene una pendiente muy acelerada si la comparamos con la primera ola. Estamos en Lima solamente a 50 o 60 fallecidos diarios de alcanzar el pico de la primera ola. A nivel nacional, como mencionabas, nos falta solamente 100 y esto podríamos alcanzarlo en una semana si es que la curva no cambia. Esta es una tendencia que no solamente se repite en Lima, ya en Huánuco, Pasco, Purímac y en Ica ya la curva superó el peor momento de la primera ola. Justo, Rodrigo, colocamos rápidamente, entonces ya vimos Lima, ahí va la curva, este es lo último, que va trepando, es una curva que va ascendiendo. Veamos también provincias, menciona Rodrigo también la zona de Huánuco. Tenemos ahí Huánuco, lo puedes ver también tú, Rodrigo, y vemos que espantosamente va ascendiendo, incluso llegando más alto que los picos registrados el año pasado. Sí, definitivamente. Como verás en la curva de Huánuco, en el peor momento, en los meses de julio a agosto, la cantidad de fallecidos diarios por toda causa superaba apenas los 20 fallecidos por día. Sí. Al día de hoy ya están llegando a casi 30 y esta curva todavía tiene la tendencia de seguir creciendo, que es lo más preocupante. Así es, Huánuco se convirtió, según los expertos, ya en el foco de contagio más alto o el punto de contagio más alto a nivel regiones, ¿verdad? Vamos a Ica, región sur del Perú, que también tiene un alto índice de fallecidos. Cifras del SINADEF, repetimos, analizándolas con Rodrigo Parra. La parte más alta, Rodrigo, es en julio, ¿verdad? O julio del año pasado, pero como bien vemos aquí en este coletazo que va elevándose, ya superó también Ica a los muertos del 2020. Sí, definitivamente Ica para mí es la región que más preocupa el día de hoy. No porque haya simplemente superado el pico de la primera ola, sino por esa tendencia en solamente 1 o 2 semanas que tiene una pendiente casi vertical. Y esta tendencia tiene todas las de seguir creciendo. Todavía no hay ninguna precisión o impresión de que pueda doblar esta curva, no sabemos hasta cuánto puede crecer. Es la región en este momento que tiene un crecimiento acelerado de fallecidos. Vamos ahora con Rodrigo Parra, repetimos, es analista, ingeniero, que está también bien atento a los datos de SINADEF, de los fallecidos. Estas son cifras de Surco, por ejemplo, ya estamos analizando, amigos, 7,53, las cifras de los distritos de Lima, distrito surcano, que también ha comenzado a mostrar un comportamiento pues, de fallecidos atípico o peligroso, ¿verdad, Rodrigo? Sí, ciertamente Surco, ya en las últimas semanas, está a niveles del pico de la primera ola. Ese distrito, como muchos en Lima, se han caracterizado por aumentar la cantidad de fallecidos diarios en enero. Esto después seguramente de fiestas o reuniones que ha afectado igual a la estadística nacional. Es uno de los que más preocupa junto con otros que seguramente mostrarás ahora. Claro, porque mira, Surco arranca la pandemia prácticamente con un número bajito, si lo tenemos acá, muy plano, asciende como muchos distritos, después logra controlarlo y empieza la escalada. Pero esto es Surco. Ahora miremos otro punto de la ciudad, el distrito quizás más poblado y más populoso de la ciudad capital, San Juan del Lurigancho, también ya mostrando un comportamiento pero muy peligroso de fallecidos. Y aquí no queremos meterles miedo, ¿ah? La gente en redes nos dice, ustedes nos meten miedo, no les metemos miedo, son datos, los números no mienten, Rodrigo. Si bien están aquí comprendidos fallecidos diarios por todo tipo de causa, la mayoría de ellos ya ha empezado a presentar, tiene pues el caso COVID. Sí, definitivamente, y creo que también es importante comentar a la audiencia de que las cifras del SINADEF son las más reales, verídicas que podemos tener en esta pandemia. Como tú bien mencionas, tenemos un exceso de fallecidos
que está muy por encima de lo que reporta el MINSA día a día, y esto no es porque ellos estén ocultando datos, sino que la capacidad del sistema para poder diagnosticar o confirmar casos casa por casa o punto por punto se hace muy complicado. Y estas gráficas nos permiten ver el exceso de fallecidos, ¿no? Como tú ves, San Juan de Lurigancho en un estado normal prepandemia no pasaba tal vez de los 10 fallecidos por día. Es esta línea negra, llegó ¿verdad? a 50. Correcto, esa línea negra en el año 2019. En su peor momento llegaba a 50 y hoy está solamente a menos de 10 fallecidos diarios de alcanzar ese pico. Esperemos que no lo pueda superar, esperemos algún cambio en esa curva, pero lo mismo se está viendo en varios distritos de Lima. Claro, y no tiene que ver con un sector socioeconómico, porque podría decir, bueno, si la pandemia impacta a la gente de bajos recursos, la gente que no tiene dinero. Veamos otros distritos quizás menos populosos, como Breña, ¿no? Que también tiene un comportamiento muy elevado. Miren ustedes esta curva de Breña, que también es peligrosa. Sí, definitivamente Breña y como tú decías, distritos como Miraflores, San Isidro, tienen el mismo comportamiento. Esto está ocurriendo desde inicios de diciembre. Lamentablemente ya es independiente del poder adquisitivo socioeconómico de las personas, porque lo que se ha visto en las estadísticas es que la cantidad de fallecidos en domicilio a nivel nacional, que eran 150 en noviembre, al día de hoy es más de 300. Las personas lamentablemente están muriendo en sus casas porque así tengas todo el dinero, no hay donde atenderte. Así es, la falta de camas UCI, lo vamos a ver en una claqueta más, pero de Breña saltamos ahí nomás, distrito vecino, Jesús María, también muy impactado con el COVID-19, es otro distrito que ha preocupado y son datos de SINADEF. Jesús María muy cerquita también de superar lo registrado del año pasado, Rodrigo. Correcto, Jesús María, y como hablábamos, estos distritos céntricos donde hay muchos centros comerciales, también ayer lo mencionaba, han tenido mucho movimiento en las últimas semanas. Ya Jesús María está igualando, casi superando el pico de la primera ola, lamentablemente. Y la última pantalla interactiva que tenemos para compartir con Rodrigo Parra, que ha analizado, esta es también de Jesús María, tenemos una más, Brenda, para poder ver también el tema ya macro con camas COVID, con el número también de fallecidos. Ahí la vamos a colocar ahora. Las bajas de la primera línea, por ejemplo, ¿no? Médicos, por ejemplo. Los médicos, ¿cuántos han fallecido? 281 médicos. Enfermeras, han fallecido 108 enfermeras en los últimos, solamente en lo que va, ¿no? De enero. La decana del Colegio de Enfermeras hablaba de esa preocupación, ¿no? Del golpe que ha dado el COVID-19 a estas profesionales de la salud que son tan necesitadas y tan importantes en la recuperación de un paciente COVID. La enfermera es valiosísima y muy importante. Los bomberos también han sido impactados, 46 bomberos con COVID-19. Policías, 530 y Fuerzas Armadas también 530. Bueno, es un número importante, Rodrigo, y básicamente aquí para ir cerrando este enlace contigo, la invocación, porque queremos oír voces, queremos oír gente que está manejando data todo el tiempo y es quizás el soporte más importante que pueda tener alguien en casa para saber que esto no es un invento y que vamos en una escalada preocupante si es que no hacemos algo para frenarlo. Definitivamente, si quieren escuchar una cifra muy dura, pues en el mes de diciembre fallecieron por COVID 2.600 personas, solo en enero fueron más de 8.000. Entonces, esto nos está superando en todo sentido, depende también de cada uno de nosotros mantener los cuidados. Sabemos que es una situación difícil en la cuarentena, tenemos que trabajar igual, pero esto no quita usar bien la mascarilla y mantener una buena distancia con los demás. Perfecto, agradecemos a Rodrigo Parra, ingeniero, analista de datos, que ha manejado con nosotros y ha prácticamente desmenuzado estas estadísticas que pueden ser muy frías, los números son fríos, pero si los vemos, si los analizamos con lupa y los contextualizamos, vamos a tener mucha información. Entonces, a cuidarse. Hay una tendencia a elevar el número de fallecidos. Estamos a poco más de 100 muertos de alcanzar el pico del año pasado y estamos en enero. No quiero ni imaginar cómo vamos a terminar.